Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de su podcast favorito. Y el día de hoy, el tema es un tanto más filosófico, más personal, más de acá entre tú y yo. Porque es un tema que, todavía estoy trabajándolo. Más bien, todavía estoy viviéndolo, pero que quiero compartírselos a ustedes, porque yo sé que algunos de ustedes, tal vez tú que me estás escuchando, ya lo estás pasando o ya lo pasaste, y quiero saber tu opinión, quiero saber tu perspectiva. Pero antes de continuar y de decirte de qué vamos a hablar, quiero recordarte que me puedes seguir en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, en YouTube y en Spotify. No se les olvide tampoco calificar el podcast, darle like en los videos o en los episodios y también recomendarlo a otras personas para que sigamos creciendo esta comunidad. No se les olvide también mandarme mensajito o también dejarme algún comentario para saber qué opinan de este tema. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues el de entrar en razón, o más bien entender la razón. Y bueno, este es un tema un poco extraño, la verdad, ¿para qué te miento? Porque es entre todavía estarlo viviendo, entre darle esa definición y entre aplicarlo todos los días de mi vida. Porque el entrar en razón, no sé, hace como poco antes de mi cumpleaños, la verdad, acaba de pasar mi cumpleaños el mes pasado, sí. Más o menos, acaba de pasar mi cumpleaños. ¿Para qué les he hecho mentiras de cuándo? Acaba de pasar mi cumpleaños y este tema, ya lo venía rondando. Venía yo experimentando como ese momento en el que dices, ¿qué demonios estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Pero no en un sentido de reproche, sino más bien en un sentido de indagar, de aprender, de conocer, ¿saben? De experimentar, de ver de mi vida qué estoy haciendo y también de saber qué onda, qué me está pasando, ¿no? Y en una de esas sesiones que tuve con mi terapeuta, de repente empecé como a entender muchas cosas y muchas cosas empezaron a caer en su lugar y yo ya no pude, o sea, yo ya no estaba en lo último de la sesión y estaba por llorar y lo único que se me ocurrió decirle a mi terapeuta es, por favor, dame chance de llorar. Y me decía ella, sí, claro, adelante, llora, pero yo le dije, quiero hacerlo sola. Y ese llorar sola, obviamente le sacó de onda a mi psicóloga, pero me fue necesario y lo pedí de la forma en que lo necesitaba y se me dio el espacio y lo agradezco mucho, respeto mucho a esas personas y agradezco también a las personas que respetan ese tipo de cosas. No saben cómo lloré, pero no lloré de tristezas ni de ira, nada, sino que era como un, ¿qué pido? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto? O sea, era como que como de un aprender, ¿saben? Y ese llorar era muy extraño, la verdad, no les miento, no te miento, sí fue muy extraño el llorar por esa cuestión. No tenía ningún sentimiento negativo, ninguna emoción negativa, pero tenía tantas ganas de llorar, de esas ganas buenas, o sea, de berrear, de tirarme al suelo. Me calmaba y volvía a llorar y volvía con las mismas preguntas, me calmaba y volvía a llorar, porque en serio era como un quitarme peso de encima y en serio te lo puedo asegurar que después de haber llorado eso, después de haberme preguntado eso, me sentí mucho mejor. Me sentí mucho mejor, me sentí muy en paz conmigo. No me sentí con culpa, no me sentí con reproches, no me sentí con ira hacia mí misma, sino que me sentí liberada, como sin peso. No lo sé, es un tanto extraño.
no te voy a mentir, es muy difícil de explicarlo, pero te aseguro que es algo que tal vez yo ya venía buscando y necesitaba. Empecé a entender muchas cosas, empecé a captar, a sentar, a afirmar muchas cosas que yo ya venía hablando en terapia y que decía, sí, sí, ya lo entendí, sí, ya, o sea, esto ya es pan comido, ya es carpetazo y hasta ahí, no, o sea, te juro que en ese momento fue como de, no manches, what the fuck, o sea, sí, sí es necesario, ahora sí lo entiendo, ahora sí veo la perspectiva que debe de ser vista. Y es muy extraño porque sé que para algunos lo van a tomar como un despertar en la razón y otros es como de al fin lo entendiste, ¿no? En el punto en el que lo quieras llamar, de la forma en la que lo quieras encasillar, pero te juro que es de esas cosas que son muy necesarias en nuestra vida y que si dentro de esas cosas el llorar es parte de entender el proceso, hazlo. O sea, te lo juro que es muy necesario. Y esto es algo que lleva su tiempo, es algo que tienes que trabajar mucho y que también te tienes que cuestionar. Y para poder llegar a eso también es tener que llegar a esos puntos incómodos de tu vida, a esos momentos en los que dices, no, no inventes, no quiero, neta, no quiero, pero que son muy necesarios, tan vitales para poder entenderlo y poderlo ver desde otro lado que sí o sí los tienes que pasar. Ya sea en compañía de un terapeuta o psicólogo, ya sea en compañía de tus amigos o ya sea que lo intentes solo o sola, pero tienes que hacerlo. O sea, para llegar a ese punto de comodidad, hay que pasar por la incomodidad. Y yo sé que nadie quiere pasarse un momento incómodo, jamás, jamás nadie. Pero te juro que son necesarios. O sea, para incluso entenderlos, hay situaciones, ¿eh? Porque hay otras en las que sí de plano no estoy de acuerdo. Pero hay unas, o en la mayoría de las cosas, en las que dices, tengo que pasarlo. O sea, tengo que vivir esto para poder entender por qué lo estoy repitiendo. Más que nada en eso del por qué lo estoy repitiendo, ¿no? Es muy necesario. Te tienes que incomodar. Y yo sé que esto es algo que nadie va a querer. Ni tú ni yo queremos pasar por un momento incómodo. Pero sí o sí lo tenemos que hacer. Porque tenemos que aprender qué es lo que no queremos volver a vivir o qué no queremos repetir. Es como el ejemplo que me puso mi psicóloga y se los voy a compartir a ustedes. Que es, por ejemplo, vas al mismo restaurante de siempre, que en este caso es repetir el mismo patrón o la misma rutina, pero de repente pides un platillo diferente, que es, por ejemplo, las cosas o tomas otra decisión. Pero tal vez ese platillo diferente que pediste no te gustó, que es cuando estás viviendo la incomodidad. Y por consiguiente, la decisión que tomas y lo que afrontas es de que, bueno, ya lo pediste, lo vas a pagar, pero ya no lo vuelves a pedir, que en este caso sería, bueno, ya viví el momento incómodo, ya vi lo que no quiero vivir, ya sé de qué forma no actuar en el futuro. Y eso te ayuda a entrar en razón y en ese punto de la verdad y de la sabiduría que no manches. Es como de, tenía que pasar. Si no me atreví a hacer esto, jamás lo iba a entender. Jamás iba a sentir esa sensación de entrar en razón de la que todo el mundo anda buscando, que no sabemos cómo describirla, pero que sí sabemos cómo se siente. Sócrates decía que el conocimiento comienza con el reconocimiento de la propia ignorancia. Y esto va relacionado al despertar de la razón o al sentirte que ya entendiste las cosas, porque implica la humildad de reconocer que aún tenemos mucho por aprender y que lo que ya pasó lo tenemos en nuestra mente para no volverlo a repetir. Y es algo que nos cuesta mucho como humanos porque a gran cantidad de personas no les gusta doblegar su ego, su conocimiento, porque se ponen en un punto vulnerable y esa vulnerabilidad a nadie le gusta, pero hay otras personas que la aceptan porque saben que es muy necesario para que las cosas sucedan o para que ya no vuelvan a suceder. En psicología, el concepto de caer en razón está estrechamente relacionado con el proceso de maduración emocional.
Según la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, el despertar de la razón se produce cuando los individuos alcanzan un nivel de pensamiento formal, lo que les permite razonar de forma abstracta, es decir, sin que se meta nada y de forma neutral, y reflexionar sobre su propio pensamiento. Es como lo que les decía que me pasaba de qué está pasando, qué estoy haciendo, por qué esta situación. Pero no desde un punto de victimizarme, no desde un punto de vista de hacerme la que yo estoy sufriendo o de la que yo tengo la culpa. No, sino en un punto de que, ok, esto está pasando en mi vida, esto estoy afrontándolo, esto ya lo afronté, ¿qué demonios está sucediendo después? ¿Qué estoy haciendo para que no lo vuelva a vivir? Y es ahí cuando empiezas a entrar en razón o cuando empiezas a disfrutar eso de ya lo entendí. No, no sé si te ha pasado que después de que platicas un tema complejo con alguien y lo investigas y lo vuelves a platicar y después te lo dicen de otra forma que al fin lo entiendes, no se siente como ese así el gif de un vato con lentes que le explota la cabeza de conocimiento. Así se siente entrar en razón, así se siente entender lo que te está pasando. Te lo juro que así me sentí ese día que estuve llorando después de mi sesión y que todavía, la neta, todavía hay días en los que digo, no manches, no. O sea, era por esto. O sea, es esto. O sea, no manches. O sea, me pone en un punto en el que sí, o sea, ahora sí entiendo lo que es introspección y autorreflexión, porque no lo hago desde un sentido para culparme o para castigarme, sino más bien para poder entender por qué me pasaron, o por qué más bien, por qué tengo esas consecuencias, porque a toda acción corresponde una reacción. Y pues obviamente me está ayudando a entender un poco más mi forma de vivir, mi forma de pensar, lo está destruyendo para volverlo a construir. Y créanme que al momento en el que entiendes eso de que te estás despedazando para volverte a armar en otra forma, a lo mejor en la misma forma, pero en algo más nuevo, con detalles nuevos, lo que sea, te lo juro que es impresionante. Y la verdad, mi terapeuta, mi psicóloga, sí me dijo que sí se me notó mucho el ya lo entendí. O sea, al fin estoy abriendo los ojos. Y yo sé que voy a seguir hablando del mismo tema muchas veces y con otros temas, pero ese sentimiento de ya lo entendí y ese después de que va, o sea, es por esto, es súper mega paso, ¿ok? Un mega paso que no puedes negarte y que al final de cuentas es muy necesario para que crezcas como persona, como ser humano y te dé esa tranquilidad que sigues buscando todo el tiempo porque no me lo vas a negar, sigues buscando esa tranquilidad, esa paz, y te aseguro que la vas a encontrar. Si yo ya estoy encontrándola en algunas cosas, no en todas, tú también puedes. Entonces, mantengamos la esperanza arriba y no te desanimes. ¿Qué puedes hacer tú como persona para darte ese despertar o ese entrar en razón? Ese me cayó el 20. Aquí en México decimos me cayó el 20. El despertar puede tener profundas implicaciones en nuestra vida cotidiana y que te puede ayudar a mantenerte con un pensamiento mucho más consciente de lo que estás haciendo. Lo primero que puedes hacer es, por ejemplo, empezar a tratar de ver todo de forma neutral. Se vale enojarse, se vale sentir todas las emociones, pero después de un tiempo necesitas centrarte y ver qué pedo, qué está pasando, por qué, y a desmenuzarlo lo mejor que puedas, pero de una forma neutral, no de una forma de víctima, de una forma neutral. La otra es ser empáticos. Ya lo hemos hablado en muchos episodios, la empatía tanto contigo mismo como con los demás. Es muy necesario el hecho de que te des esa empatía, que te des esa libertad de decir, ok, esto me está pasando, esto lo estoy viviendo, lo respeto, le doy su espacio y, y, eso me va a hacer bien. Yo sé que eso me va a hacer bien y me va a ayudar a respetarme más a mí mismo como persona. Que jamás se te olvide la empatía contigo misma, contigo mismo, porque somos muy buenos para ser empáticos con otros, pero con nosotros la mayoría del tiempo se nos olvida y por eso tenemos tantos conflictos con nosotros mismos. Y otra forma, pues también que puedes llegar a aplicar para poder caer en la razón
es de que lo platiques y lo platiques y lo platiques, porque te aseguro que cada vez que lo platiques vas a ir entendiendo otra cosa y otra cosa y otra cosa de la situación hasta que llega un punto en el que entiendes el todo por fragmentos porque te diste el permiso de poderlo fragmentar y de poderlo comprender por partes para poder llegar a su todo. Y la neta, este tema sí, o sea, sí es un tanto tema complejo, se oye bastante ligero, pero es un tema que sí quería tocar porque no saben qué bien me siento desde el momento en el que me cayó el 20 de muchas cosas. Obviamente no soy experta, todavía me falta un buen, pero al menos lo que llevo hasta ahora me ha ayudado a entender muchas cosas. Este año que ya cumplí tomando terapia fue un camino incómodo, la verdad no te voy a mentir. Fue un camino muy incómodo, fue un camino bastante pesado y que todavía lo sigo haciendo, pero que al final de cuentas ponerme en esa posición incómoda y obligarme, más bien empujarme a mí misma a poderlas pasar para poder entender las cosas y quitarles ese dolor, ese peso que traía, pues me ayudó muchísimo. Yo sé que muchas personas a lo mejor no tienen la oportunidad de poder tomar terapia con alguien porque realmente tomar terapia es un privilegio, eso ya lo hablamos después, pero cuando tienes los recursos fuera de un terapeuta para poder trabajar este tipo de situaciones y que te caiga el 20 de que entres en razones como de, pues no manches, o sea, pues tuvo que pasar, güey, si no hubiera pasado esto no lo hubiera entendido, no hubiera visto estas cosas, no lo hubiera aprendido, no hubiera visto lo que me negaba a ver, ¿sabes? Y, y este tiempo que yo pasé en terapia, en esta incomodidad, realmente sí fue, ya se los dije, fue muy incómodo y en muchas ocasiones ustedes lo vieron y lo notaron en mis videos, en otras redes sociales y demás, pero era muy necesario. La neta creo que sí era muy necesario porque así pude mínimo aplanarlos un poquito en mi camino de vida y me ayudaron a entrar en razón de lo que pues me pasa y lo que puede llegar a pasar en un futuro. Espero y de verdad deseo de todo corazón que a ti también te llegue ese momento de realización como a mí me llegó, que nos llegue a todos con muchas cosas en nuestra vida, porque realmente es algo sanador, es algo muy bueno y que pues es muy necesario al final de cuentas en nuestras vidas. Permítete sentirlo, permítete pensarlo, permítete desmenuzarlo y volverlo a construir, porque solamente así pues las cosas pueden llegar a cambiar. Y bueno, hasta ahí que llegamos con otro episodio de Me quiero dar de baja. Espero que este episodio haya sido un pie más hacia su trabajo de salud mental, que haya sido inspirador y también que se hayan sentido en casa para poder platicar de esto. Por favor, no olvides dejarme en comentarios, en la cajita de comentarios o en los mensajes privados, qué opinas de este tema. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Realmente, ¿qué sentiste cuando te cayó el 20 de cuando entraste en razón, cuando comprendiste las cosas? ¿Y qué puedes hacer o qué le recomiendas a otros hacer para que también puedan experimentarlo en su momento? No es de que sea la carrera, pero en su momento lo puedan experimentar y que pues entre todos nos demos herramientas para poder pues pasar por estos momentos que nos ayudan a crecer. No me voy sin antes mandarles un abrazo con mucho cariño, corazoncitos de agradecimiento y recordarles que me sigan en todas mis redes sociales. Nos vemos en otro episodio, que les vaya muy bien. Bye.